Vamos a orar pidiendo que el Señor nos dé gracia y pueda hablar a nuestro corazón esta mañana. Porque para esto estamos aquí, ¿verdad o no? Diga al Señor, Señor, habla a mi corazón. Habla. ¿Sienten calor, hermanos? Sí, yo también. ¿Está todo apagado? Sí, porque hace calor, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por estarmos aquí. Damos gracias, Señor, porque un día te conocimos y tú transformaste nuestra vida. Pero necesitamos a cada día de ti, de tu palabra. Como necesitamos el alimento, Dios, para nuestro cuerpo, necesitamos tu palabra para nuestra alma, Dios. Y pedimos, oh Dios amado, que tú vengas en esta mañana a ministrar a mi corazón, a ministrar el corazón de cada hermano, de cada hermana que tú has traído, Dios. Háblanos a través de ella, danos un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, Señor. Pedimos que ella sea bálsamo, vida, oh Dios, agua fresca a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Quita, Señor, las barreras de nuestro corazón. Quita las ventas de nuestros ojos. Quita los tapones de nuestros oídos, Señor. Y que danos esta sensibilidad espiritual que solo viene de tu trono, para que podamos, oh Dios, entender, recibir, oh Dios, y esta palabra pueda producir fruto, transformación, vida en nuestra alma, que muchas veces está sedienta, árida, oh Dios, machacada, herida, y necesitamos, Señor, de que tú vengas como este bálsamo vivo, oh Dios, y haga un milagro de vuelta en nuestro corazón. Ministranos, Señor, a través de ella. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que abra la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66. Pero vamos a empezar en el 60. Y vamos a leer la palabra. El título del mensaje que quiero compartir es un título muy hermoso. Se llama La crisis de fe. La crisis de fe. Vamos a leer. Entonces, dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la podéis oír? Sabiendo Jesús que si mismo sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veáis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Amados, el tema del mensaje de hoy, como dije, son las crisis de fe. ¿Ya viviste alguna crisis de fe en tu vida? ¿En tu caminar con el Señor? ¿Ya viviste alguna crisis de fe? Yo he vivido muchas. Yo he vivido muchas crisis de fe. Y creo que podré vivir algunas más. Algunas más que vendrán por el camino. Pero, amados, yo creo que las crisis de fe no son malas en sí mismo. Ellas no son malas.
Son momentos a veces difíciles que vivimos, pero en sí mismo las crisis de fe no son malas. Y cuando estaba pensando en esto, pensaba que la misma conversión es una crisis de fe. La misma conversión, cuando uno conoce al Señor y entrega su vida a Cristo y es tocado por el Señor, es una crisis de fe. Hay un cambio de paradigma, de dirección, de todo en la vida cambia. Todos los pensamientos, todas las ideas, todo se transforma y todo es diferente. Todo tiene que hacer ajustes nuevos en todas las esferas de nuestra vida con nuestra conversión. Entonces, hay una crisis de fe, ¿no? Me acuerdo de mi conversión, ¿no? Cuando yo, como muchos sabéis, yo nací en un hogar cristiano, evangélico, iba a la iglesia desde pequeño, como vuestros hijos, tal vez muchos de vosotros no, pero vuestros hijos sí, vienen desde chiquitito, como Rebeca, como Isabel. Mi papá llegó a ser pastor de la iglesia, uno de los pastores, y yo nací prácticamente en una iglesia, ¿no? Pero nada de estas cosas tenía sentido para mí, era pura religión y había otras cosas que eran las que cautivaban mi corazón, hasta que con 18 años de edad yo realmente conocí al Señor. Y ahí tuve mi crisis de fe, ahí tuve que cambiar todo. Entendí que todas aquellas cosas que para mí eran simplemente historias y cosas de la iglesia, ganó sentido y ganó vida y llenó mi corazón de una forma diferente, ¿no? Y yo doy gracias a Dios, porque mis padres desde pequeño me llevaban a la iglesia, a pesar de que yo no quería, no entendía, ¿no? Pero, amado, no pierda las esperanzas. Si tú trajiste tu hijo a la iglesia desde pequeño, todo aquello fue metido allá adentro. Y un día, para la gloria del Señor, ganará vida. Como pasó conmigo, ¿verdad? Ganará vida. Porque estaba ahí, ¿no? Bueno, así fue conmigo, ¿no? Que pasé a conocer todas estas cosas desde mi niñez, ¿no? Y después ganó sentido. Pero hay mucho más crisis en el caminar con el Señor, ¿no? Hay mucho más crisis, porque cuando el Señor nos llama para tener una relación de amor personal, íntima con Él, Él no solo nos llama para conocerle y tener esta relación de amor con Él, pero Él también nos invita a ser parte de su obra. Y hay otra crisis. Es otra crisis, ¿no? Porque para ser parte de su obra tiene que haber cambios en nosotros, ajustes. Nuestra vida tiene que ajustarse a lo que Dios desea para que Él pueda usar nuestras vidas. Y entramos en crisis porque hay cosas que tienen que ser transformadas en nosotros, cosas que tienen que ser quitadas de nuestra vida. En este proceso del discipulado del Señor, Él va transformando nuestro ser, nuestro carácter y poniéndonos a ser parecidos a Él, a ser transformados, y esto produce crisis. Hay crisis en el ministerio. Aquellos que tienen un llamado, yo no conozco a nadie que tiene un llamado al ministerio, que sea un pastor, que sea un ministro, sea un misionero, que no ha pasado por una fuerte crisis de fe. Y digo, hasta deseo de dejarlo. Los pastores que están aquí, estoy seguro que han pasado por esto. Yo he pasado en el campo misionero más de una vez esto. Deseo de dejar todo, ¿no? De dejar el campo, de dejar este tipo de trabajo, de decir, Señor, esto no sirve para mí. Esto no es para mí. Esto es para otro. Tú te equivocaste. Yo ya conté una vez para la iglesia sobre esto, ¿no? Cuando yo predicaba, yo iba empezando a plantar la iglesia. Bueno, conversar con la gente, tratar individualmente, para mí era, bueno, aprendí a hacerlo. Pero predicar, Dios mío, cómo era difícil. Cómo era difícil. Yo era un joven muy tímido. Tímido. Uno dice que hace muchas bromas, pero yo era tan tímido que cuando alguien decía alguna cosa que yo hacía mal, yo me ponía rojo como un tomate. Y quería huir de la timidez que tenía. Tal vez tú no lo creas, pero todavía existe esto dentro de mí, ¿no? Entonces, yo iba a predicar, era terrible. La iglesia se dormía, ya conté esto a los hermanos. Yo predicaba y la iglesia se dormía.
Entonces, yo decía, yo no sirvo para esto. Si yo veo del lado negativo, yo no sirvo para esto. Ahora, si veo del lado positivo, yo tenía la unción del sueño, ¿no? Oye, escuché tantos tipos de unción diferentes, yo puedo tener la unción del sueño, ¿no? Entonces yo tenía el poder dado por el Señor de hacer la gente dormir, ¿no? Y la congregación toda, ¿sabe qué ánimo es un pastor predicando y ver a los hermanos haciendo así? Es algo así que tú terminas el mensaje diciendo, Dios, nunca más subo en el púlpito, ¿no? Sí, pues era así. Y para ánimo mío, entonces yo miraba a quién podría darme el mayor apoyo en este momento, a mi esposa, y la veía así también. Entonces ahí ya era para decir, Dios mío. Y yo salía de cada domingo, yo decía, Dios, tú te equivocaste, yo sé que tú no te equivocas, pero conmigo te equivocaste, yo no sirvo para esto. Amados, vivimos crisis de fe en todos los aspectos y áreas de la vida. Pero hoy yo deseo predicar un mensaje de ánimo. Un mensaje de ánimo. Pues estas crisis de fe, la verdad, son buenas. Ellas son buenas. Es como un terremoto que nos sacude los cimientos, ¿no? Sacude toda nuestra vida y nos hace meditar sobre qué roca estamos parados. Sobre qué roca está puesta nuestros pies. Nos hace volver a poner los pensamientos en orden, los ojos en el lugar que tiene que estar, la mente a donde verdaderamente tiene que estar. Nos mueve de una manera que nos paramos y decimos, para un momento, todo esto que estoy viviendo me está... Entonces de repente estoy viviendo todo esto y yo tengo que... es que he cambiado la dirección. Mis ojos se fueron para donde no tenía que haber ido. Entonces estas crisis de fe, la verdad, son buenas, porque ellas vienen para fortalecer nuestra vida, firmar nuestros pasos, enderezar nuestro camino. Y deseo sacar de este texto algunos principios que nos hacen permanecer firmes en medio de nuestras crisis de fe. Amados, si pudiéramos contemplar lo que estaba pasando en aquel momento que Jesús habla con sus discípulos, imaginarnos nosotros allí en aquel escenario, ¿cuál sería nuestra reacción? La verdad, el texto es bastante largo, va casi desde el principio del capítulo, pero Jesús multiplicó los panes, le dio de comer a la gente, los discípulos salieron, él sale, los encuentra en el barco, camina sobre las aguas, ellos se asustan, piensan que es un fantasma. Cuando él está allá del otro lado, cuando está en Capernaum, entonces los encuentra y dice, entonces ya estás aquí y tal, y Jesús entonces empieza a decir, ustedes vienen porque yo les he dado de comer. Vienen por el pan. Por esto han venido. Pero después entonces Jesús empieza a predicarles diciendo, mira, ustedes tienen que comer el verdadero pan. No el pan que Moisés dio en el desierto, porque aquellos que comieron el maná murieron. Pero yo soy el verdadero pan del cielo. Y empieza a decir a la multitud de discípulos, que eran muchos ya los seguidores de Jesús en aquel momento, y él empieza a decir, ¿quién no comer de mi carne y no beber de mi sangre, no tiene parte conmigo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, que da vida. Pero él empieza a hablar de la verdadera comida, de la verdadera bebida, entonces la gente dice, dame de ese pan, y él dice, yo soy el pan de vida. Entonces cuando la gente escucha que tenía que comer su carne y beber su sangre, y empieza a escuchar aquel discurso, la gente se asusta y dice, duras son estas palabras, ¿quién puede oír esto? Y empiezan a murmurar. Dice el versículo 61, ¿no? Que sus discípulos murmuraban y empiezan entonces a murmurar sobre lo que estaba pasando allí, en aquel lugar, ¿no? Y dice el texto que la mayoría se fue. La mayoría se fue.
Amados, una vez prediqué sobre este texto, no sé cuánto tiempo atrás, y me acuerdo que cuando prediqué de este texto yo hablé sobre este punto en el sentido de que, ¿será que la mayoría tiene razón siempre? Amados, la verdad es que muchas veces ya hemos pensado que la mayoría tiene razón en determinados acontecimientos. Tú ya has pensado así, yo he pensado así. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos pensado así. Por ejemplo, si tú ves que una academia de inglés tiene varios alumnos y de repente todos los alumnos empiezan a irse de ahí. Tu padre dice, se van tanta gente por algo. ¿Será? ¿Verdad o no? ¿Tú ya no pensaste así alguna vez? ¿Ah? ¿Por algo? Por algo se va. Algo malo hay ahí. Conoce una iglesia y de repente mucha gente de esta iglesia empieza a irse. ¿Por algo? Se están yendo. Algo ha pasado ahí. ¿Qué estás diciendo con esto? La gente tiene razón. La mayoría se está yendo porque algo malo hay. La gente tiene razón. Pero si tú pensaras esto en la congregación de Jesús, de la multitud de los discípulos en aquel momento, y tú fueras uno de los que estaban ahí y ve que la gran mayoría se va, decir, bueno, por algo se van. Por algo se están yendo. Y todos se asustaron, ¿verdad? Porque el mensaje que Jesús habló les probó el corazón de todos. Y Jesús conocía la motivación de sus corazones. Jesús conocía la razón por la cual ellos estaban siguiendo a Jesús, y conocía que muchos en verdad no creían en Él. Le seguían por la comida que daba, por otras motivaciones, pero no creían en ellos. Muchos de los llamados discípulos no creían en verdad en Jesús. Y muchos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y hoy en día, amados, no es diferente. Muchos siguen al Señor, buscan a Él, van a la iglesia, domingo tras domingo, escuchan su palabra, pero en el fondo, en el más íntimo de su corazón, que solo Dios conoce, su motivación sigue no siendo la motivación correcta. Está siendo una motivación equivocada. Hoy en día mismo. Un ejemplo. En mi ministerio, a mucho tiempo atrás, tuvo una mujer que venía a la iglesia, tan contenta con el Señor, pero su objetivo era tener un esposo. Y se fue de la iglesia porque el pastor no dio el marido que ella necesitaba. Y Dios mío, si yo como pastor tengo que estar, ya es difícil hacer lo que tengo que hacer, tener que casarle a la gente, ¿no? Y como Dani no estaba por la labor, entonces la cosa quedó más difícil todavía, ¿verdad? Se fue, porque no conseguimos un esposo para ella. ¿Cuál era su motivación? ¿Y cuántos tienen motivaciones equivocadas? ¿Verdad? ¿Cuántos? Entonces Jesús llega a los 12 y les sorprende con una terrible pregunta. Llega a los 12 y les sorprende con una terrible pregunta diciendo, ¿quieres acaso irlos también vosotros? Amados, se fueron todos. Y se quedaron los 12. Y Jesús todavía llega a los 12 y dice, si quieren, aprovecha, como ya se están yendo, y los invita a que vayan. Pero la verdad Jesús estaba invitando a que piensen cuál era su motivación de seguirle, qué estaba en el corazón de ellos. Yo me acuerdo después que conocí al Señor en la iglesia, que estábamos en una iglesia, en aquel momento
muy fría, ¿no? Era una iglesia muy religiosa. Y Dios toca mi corazón y toca el corazón de algunos jóvenes de aquella iglesia y empezó a mover de Dios entre los jóvenes. Algo hermoso Dios empezó a hacer allí con poquitos jóvenes, ¿no? Yo siempre decía cuando daba mi testimonio que mi iglesia en aquel entonces era una iglesia tan fría, espiritualmente hablando, pero tan fría, que podía matar pingüinos congelados allí, ¿no? De tan fría que era, ¿no? Era algo así que tú no imaginas. Era el culto, cuando tú entrabas en la iglesia, recibías a la orden del culto allí, con las oraciones. Y era muy conservadora, ¿no? Entonces era preludio con el órgano, ¿no? Después la oración de introducción, la oración de consagración, la oración de confesión, ¿no? Y muchas ya venían hasta escritas en el programa, para que tú tengas una idea, ¿no? Decir, esto para una misa faltaba que el pastor no fuera casado, ¿no? Era algo, ¿no? Muy parecía realmente y si era culto de Santa Cena, entonces, Dios mío, esta era... Y algunos llegaban hasta con su ropa que parecía un sacerdote, ¿no? Y de repente Dios mueve en nuestro corazón los jóvenes y empezó una cosa y de un grupito de 10 jóvenes en cuestión de meses éramos casi 100 jóvenes. Pero en cuestión de menos meses de los 100 volvíamos a ser los 10. Y no entendíamos cuál era la razón. La razón estaba en la motivación. ¿Qué es lo que hacía con que estos jóvenes estuvieran allí? ¿Cuál era la razón que llevaba a estos jóvenes? Entonces ahí empezamos a aprender. Dios llevó una seminarista a vivir allí, a trabajar con nosotros, una mujer de Dios, y empezamos a trabajar con discipulado y la cosa empezó a cambiar, ¿no? Pero Jesús pregunta a sus discípulos, ¿no? ¿Quiere acaso ir vosotros también? ¿Y por qué lo hace? La Biblia no lo dice. Pero después de entender un poco lo que estaba pasando allí, ¿no? Creo que Jesús estaba probando el corazón de estos discípulos, la motivación real de su relación con ellos, a dónde estaban parados, ¿no? Y amados, es cierto que muchas veces nos acercamos a Jesús con una motivación equivocada. Es cierto que muchas veces llegamos al Señor no con una motivación correcta, porque ni sabemos cuál es la motivación correcta. Muchas veces llegamos al Señor con deseos y motivaciones que no son las que el Señor quiere o desea que tengamos. Pero en este proceso de conocer al Señor, de que nuestros ojos son abiertos por Él, puedo ver lo que Él tiene para mí, que es mucho más de lo que yo esperaba. En este proceso yo paso a entender esto, que el Señor siempre nos da más de lo que esperamos. Siempre nos da más de lo que esperamos. Que nuestras expectativas son siempre menores de lo que Él quiere o de lo que viene de Él. Por ejemplo, ¿cuántos llegan al Señor y desean paz en su relación? Hay problemas con otros y hay dificultad, hay conflictos, hay peleas, y uno viene al Señor deseando paz en sus relaciones, y Él viene y da paz en el alma, mucho más que paz en mis relaciones. Que espera que Él cambie mi situación, y Él no cambia mi situación, Él cambia mi corazón. Espera que Él me dé un trabajo, y Él me da más que un trabajo. Él me da un propósito de vida, más que un trabajo. Espera que Él arregle mi casa, y Él viene a arreglar mis prioridades en el corazón, y viene a darme un nuevo hogar. Que Él arregle mi futuro, y Él me da la eternidad. Es
mucho más, ¿verdad? Es mucho más de lo que uno imagina. Pero cuando esto no sucede y seguimos buscando lo superficial, amados, como esta multitud de los discípulos, es porque todavía no has entendido nada. No has entendido el Evangelio, no has entendido quién Él es. Porque Jesús deseaba oír esta respuesta de sus discípulos. Y la respuesta de Pedro, en la respuesta de Pedro, encontramos la base sólida de aquel que permanece y crece en tiempos de crisis. Amén. De la fe. En la respuesta de Pedro. La pregunta más importante frente a este cuestionamiento del alma: ¿quieres irte? ¿Cuántas veces este cuestionamiento del alma ya llegó a nuestro corazón? Ya no puedo más. ¿Quieres irte? Amados, frente a este cuestionamiento del alma, de la crisis de fe, esta es la pregunta más importante, la pregunta que hizo Pedro. ¿A quién? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Esta es la pregunta importante. Aleluya. Amados, esta pregunta solo hace aquel que ha probado el amor de Dios. Amén. Esta pregunta solo se hace aquel que conoce los brazos del Padre. Amén. Esta pregunta solo hace aquel que sintió el calor del amor de Dios sobre su vida. Amén. ¿A quién iremos? Amén. Aquel que en el momento de crisis, bajo dura prueba y oscuridad, llega el momento donde la luz de la verdad brilla, el entendimiento. Y la pregunta es lanzada al corazón: ¿pero a dónde iré? ¿A dónde iré? Como muchas veces yo digo: Señor, está difícil contigo, pero es más difícil sin ti. Es más difícil. Aleluya. ¿A dónde iré? Amén. Hay algo mejor que estar contigo. Esto es lo que está diciendo Pedro. Hay algo mejor que estar contigo. Hay algo más sublime que caminar contigo. Volver de donde he salido. Buscar otra cosa, otro Dios, otra posibilidad. Ir quizás a la incredulidad y no creer más en nada y pensar que el mundo existe. Y si el mundo existe, amados, es el más infeliz de todos. Cuando estaba meditando en esto, me acordé de Eliseo. Cuando en el final del ministerio de Elías, que Elías iba a ser llevado en un carro de fuego, él dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí, que yo voy hasta Betel. ¿Y qué dice Eliseo? No. No me quedo. Vive tu alma como vivo yo, que a donde tú vayas, iré yo. Yo iré. No. Yo iré. Y 3 veces él dijo esto, y 3 veces Eliseo respondió lo mismo: yo iré. Eliseo podía haber dicho: mira, Elías, he matado los bueyes, he quemado el carro. ¿Se acuerda cuando Elías llamó a Eliseo? Eliseo mató los bueyes, quemó el carro, hizo la barbacoa. Esta historia es buena. Y dijo, él está diciendo: ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Aleluya. Amados, aquel que mata los bueyes y quema los carros, no hay vuelta atrás. Amén. No hay otra opción. Eso es lo que él está diciendo. Me acordé, podía pensar las cosas que pasaron en el corazón, en la mente de Pedro en este momento, cuando él dice: ¿quiere irte? Dice: ¿a dónde iremos? Dejé las redes, dejé el barco, ya dejé todo. Se quedó, hay otro pescando.
El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me aprieta el corazón. Es que no tengo, soy esclavo. Soy esclavo de este amor. No hay opción. No hay una segunda opción. He conocido este amor y no hay otra opción. Amado, ¿tú ya entendiste esto? Porque cuando hay la crisis de fe, esta verdad tiene que estar segura en el corazón. ¿Pero a dónde iré? ¿Qué haré? ¿Qué pasará? Es que no pasa por mi mente otra posibilidad. ¿A dónde iremos? No existe para mí otra posibilidad. Es contigo y nada más. Amado, si no es así, es porque tú todavía no has entendido lo que Pedro dice enseguida. Así es. Nosotros vamos a entender esta pregunta de Pedro a Jesús en base a lo que él dice enseguida. Porque si yo no entiendo lo que viene de aquí en adelante, yo no puedo hacer esta pregunta al Señor. No puedo decir, ¿a dónde iré? Porque Él responde esto. Él dice, solo tú. Solo tú. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Él está diciendo, no hay otra opción. Solo tú. Esto es importante. Porque muchos todavía que vienen en la iglesia no lo entienden. Que es solo tú. Muchos que siguen al Señor y escuchan el Evangelio vez tras vez no entienden que es solo tú. Hay personas que están muchas veces escuchando el Evangelio año tras año y de repente tú hablas con esta persona y ella dice, no, pero todas las religiones son buenas. Dios mío, ¿dónde estabas cuando se dijo solo tú? Cuando dice no hay otro mediador entre Dios y su hombre sino Jesucristo hombre. Amén. ¿Dónde estabas cuando se escuchó todas estas cosas? Y sigues pensando que hay otra posibilidad. Amado, si existiera una mínima posibilidad del hombre alcanzar su salvación y llegar a Dios fuera de Jesucristo, yo diría que no estaría yo aquí hoy. Porque Dios es perverso. Dios es perverso. Es mentira que Él es un Dios de amor. Porque si existe otra posibilidad, ¿por qué mató a su hijo? ¿Me entiende lo que digo? Si existe otro camino, ¿por qué mató a su hijo? Si yo puedo llegar al Señor por las buenas obras, si yo puedo llegar al Señor cumpliendo la ley, si yo puedo llegar al Señor, a Dios, a través de cualquier otra religión, amados, Dios es perverso. Déjalo. No has entendido que no hay otra opción, solo tú, solo tú. ¿Y cuántos amados todavía siguen pensando que puede ser a través de las religiones, que todas, o a veces no, a veces dicen, bueno, las religiones todos son caminos diferentes que suben a la misma montaña? Dios mío, ¿de dónde salen estas ideas? Si hablan cosas diferentes, opuestas, que se contradicen. Querido, estás yendo a la montaña equivocada. Más bien no es la montaña, es el abismo. Él dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. No hay otro que tenga las palabras que tú tienes, Pedro está diciendo. Nada de antes tenía estas palabras. Nunca había escuchado palabras como esta. Nunca había escuchado. Solo tú las tienes. Son palabras de vida. Aleluya, Señor. Y me encantaron con su riqueza. Tocaron mi corazón. Amén. Consolaron mi alma.
Amén. Quitaron el peso de mi pecado. Quitó la sed de mi alma. Y también me perturbaron. Me movieron los cimientos y me hicieron tener que entregar cosas que quizás no quería hacerlo, pero fueron más poderosas que yo. Aleluya. Son sabiduría, palabras de sabiduría. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, no podemos quedarnos sin estas palabras. No podemos quedar sin ellas jamás. La hemos aprendido, la anhelamos, la amamos. Son tus palabras y solo tú tienes autoridad para revelar y abrir nuestros ojos. Y abrir nuestros ojos y entenderlas. Entonces él termina dando dos bases de esta afirmación. ¿Por qué? Porque tus palabras son palabras de vida. ¿Y por qué yo puedo decir esto al respecto de tu palabra? Porque esta palabra para mí se tornó tan especial. Y él da dos afirmaciones de esto. Él dice, nosotros hemos creído. Hemos creído. Hemos creído. Esta palabra creídos es confiar. Hemos confiado. Hemos depositado en ella nuestra confianza. No solo veíamos y oíamos hablar, que hablaba con autoridad, como los fariseos muchas veces escuchaban y decían, este habla con autoridad. O sea, estaba hablando de una forma diferente. Pero es más que esto. Esta palabra produjo algo en el corazón. Amados, cuando Pedro habla, hemos creído, está hablando de una fe que los llevó a una acción, a una transformación. No una fe contemplativa, filosófica, que agarra esto como algo bonito para su vida. No. Produjo en el corazón transformación. Estoy hablando de vida. Estoy hablando de algo sobrenatural. Sobrenatural. Amados, la vida cristiana es una vida sobrenatural. Si tú no has tenido esta experiencia sobrenatural con el poder de Dios, con la persona de Cristo en tu alma, quiero decirte en el nombre del Señor, por la misericordia de Dios, que tú no has nacido de nuevo todavía. Así es. Tú necesitas esta experiencia. Y a veces uno escucha vez tras vez esta verdad y parece que golpean una piedra dura y la persona no logra entender lo que es esto. Entonces quiero desafiar tu corazón. Si tú no entiendes lo que es esto, búscalo. Aleluya. Sea sincero delante de Dios y dice, Dios, yo no entiendo esto, pero si hay algo que yo no entiendo, yo lo quiero. Amén. Si hay una experiencia que no he tenido, quiero tenerla. Un día en mi casa algunos jóvenes fueron allí. Yo estaba contando de Moody, el predicador, el evangelista del pasado, Moody, el gran evangelista Moody. Y él predicaba, evangelizaba y todo. Y él predicó en una iglesia y de repente al salir del culto, dos viejitas llegaron a saludarle y le dijeron, fue muy bien el mensaje, pero estaremos orando para que tú seas bautizado con el Espíritu Santo. Y decir esto a un predicador, no se quedó muy contento de lo que escuchó, se enfadó. ¿Cómo estas mujeres que van a decir esto de mí? ¿Cómo va a decir que no estoy espiritual? Y se enfadó muchísimo con lo que las ancianas le habló. Pero cuenta la historia que después él fue a su casa y empezó a orar. Y digo, Señor, si hay algo de ti que yo no conozco, yo lo quiero. Si hay algo de ti que todavía yo no conozco, yo lo quiero. Y dice que en aquel momento el Espíritu Santo descendió sobre su vida. Amados, y él cuenta en su historia que él siguió predicando los mismos mensajes. Sus mensajes no han cambiado. Su forma de predicar no ha cambiado. Él no empezó a predicar de otra forma, saltando. Y predicaba de la misma forma, pero el resultado eran mucho más conversiones. Mucho más conversiones. Amados, él dice, nosotros hemos creído. Esto produjo vida. Porque una fe que
que no trae transformación no es fe. Es simplemente que estoy de acuerdo con determinadas ideas. Sí. Golpean con las mías y estamos de acuerdo. Pienso de la misma manera. Nada más que esto. Él dice, hemos creído. Y después dice, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y conocemos. Esta palabra conocemos en el griego significa un conocer por experiencia. Hemos creído y hemos experimentado. Es el resultado natural de creer. Hemos experimentado. He puesto en Él su confianza, mi confianza, y he experimentado esto en mi alma. Entonces, ¿cómo decir? Hemos creído y algo sobrenatural pasó en mi ser, en mi alma, en mi corazón. Ya no es lo que escucho, no es lo que conozco, es lo que vivo. Es con quien vivo. Está en mí, está conmigo. Transformó mi vida. Amados, yo vuelvo a decir esto, porque hay personas que no han conocido. No han conocido. Y en los momentos difíciles de luchas, de pruebas, de dificultades, de escasez, es esta la verdad que sostiene nuestra alma. Amén. He creído y he conocido. Es como si hubiera pasado en la cabeza de Pedro y él decía, pero todo lo que he visto, todo lo que he oído, todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, todo lo que ha sucedido en mí, todo lo que he aprendido, crecido junto a ti, todo lo que has hecho en mí. Es como que tú das un pasado por tu historia en este momento y dices, ¿puedo negar todo esto? ¿Puedo negar todos los milagros que he visto? ¿Puedo negar todas las experiencias que he tenido con el Señor? ¿Puedo negar todas las veces que Él me ha sanado, me ha transformado, me ha librado de peligros? Todos los milagros que ha sucedido en mi vida, ¿puedo negar estas cosas? Amados, cómo es importante a veces en estos momentos parar y volver a pensar en nuestra historia con el Señor. Y creo que esto quizás pasó, el texto no dice, pero quizás pasó de relámpago en la mente de Pedro cuando él dice, ¿a dónde iremos? Pero un momento, esto no está dentro del programa. ¿A dónde iremos? ¿Cómo todo esto viene a fortalecer? Amados, hay momentos que podemos dudar de la verdad. Sí, podemos dudar. Hay momentos que podemos cuestionar nuestra fe. Sí, hay momentos que podemos cuestionar nuestra fe. Y podemos dudar y podemos temer. Porque así es nuestra carne. Nuestra carne es incrédula. Es incrédula. Y podemos. Y dudamos si va a pasar, si Dios va a sostener, si voy a tener recursos para vivir. O sea, mira, estoy pasando una situación, mi país está en crisis, hoy capaz que quedamos sin presidenta, gracias a Dios, pero ¿no? Porque a veces es mejor estar sin que con, ¿verdad? Entonces, no sé qué va a pasar, pero hay una crisis económica terrible. Todos los meses yo recibo cartas de iglesias que me apoyan en mantenedores diciendo, mira hermano, cuando viene la carta, nunca escribe, ¿no? Y cuando escribe, yo ya me empiezo a temblar porque sé que las noticias no son buenas y sé que la crisis está grande y sé que la situación está difícil. Entonces cada palabra de desánimo, amados, viene al corazón y golpea para que la incredulidad crezca y uno dice, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde iré? Entonces uno tiene que recordar
recordar. Y el Espíritu Santo viene al corazón y dice, ¿te acuerdas cuando yo te alimenté con los perros? ¿Te acuerdas? Y yo digo, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas que no había nada de comer? Y yo solté los perros. Y los perros mataron las gallinas. Y el dueño de las gallinas le regaló todas muertas para ti, limpias. Esto sucedió en nuestra vida. Yo digo, sí. Entonces, ¿te acuerdas cuando Miriam, que vivía en tu casa, perdió los últimos 50, vamos a decir que sería más o menos aquí como 50 euros, los últimos 50 euros que tenías? ¿Te acuerdas? Que ella salió a comprar y perdió el dinero en la calle. Sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas que Leila, cuando ella volvió desesperada, que había perdido el dinero y que no tenía más, y Leila y ella oraron, y pasó 15 minutos, llegó un misionero en tu casa contento que había encontrado 50 euros en la calle? Y entró todo contento en tu casa diciendo, mira, quiero contar una bendición, encontré 50 euros. Y Leila dijo, ¿dónde encontraste? Enfrente allí al colegio. Y Miriam, ¿pasaste por ahí? Sí, bueno, esta bendición. Puede dar porque esta bendición es nuestra. Pero ¿sabe qué es de una ciudad de 30,000 habitantes durante el día perder el dinero en una calle y quien encuentra va directamente a tu casa devolvérselo? Sí, lo he vivido. Lo he vivido. Y he vivido, podía pasar aquí la mañana contando historias así, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, ¿puede mi corazón pensar, ¿a dónde iré? ¿Qué va a pasar? Amados, cuando nosotros recordamos esto, es el lugar a donde nuestra fe encuentra esta roca segura. Es la fidelidad de Dios. Porque el Dios que fue fiel es el Dios que seguirá siendo fiel. Mira el apóstol Pablo al final de su vida, última carta, cerca de la muerte, escribe su última carta a Timoteo en el último capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 16, él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Cuando él paró delante del emperador para defenderse de sus acusaciones, ¿qué dijo él? ¿Cuántos estaban a su lado? ¿Cuántos gustaría él que estuviera a su lado? Alguno. Un momento tan duro de la vida, de enfrentar al emperador, siendo acusado y tener que morir por esta acusación, que algún hermano estuviera a mi lado en este momento difícil, ¿verdad o no? ¿Qué dice él? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No importa. ¿Por qué no importa? Pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Él dice, ninguno estuvo. Fui librado. Está hablando de lo que había sucedido en él pasado. Él sintió la presencia de ¿quién con él? Del Señor. Estaba con él. El Señor estaba con él. Y entonces ahora él habla de lo que vendrá de vuelta. Él dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino eterno. El Dios que estuvo conmigo ayer es el Dios que estará conmigo mañana. Es el Dios que estará conmigo mañana. El Dios que no me desamparó ayer es el Dios que no me va a desamparar mañana.
El Dios que me cuidó ayer es el Dios que me cuidará mañana. Y cuando uno encuentra en esta situación y dice, estoy en una situación de crisis, voy a enfrentar, ¿qué pasará? ¿Dónde iré? ¿Qué pasará? Y uno se acuerda, el Señor estuvo conmigo ayer, porque no estará conmigo mañana. ¿A dónde iremos? ¿Quiere irse? Nosotros somos una iglesia de puerta abierta, ¿sabe, amados? No nos importa la cantidad de gente que esté aquí adentro. Verdaderamente no nos importa. No importa que aquellos que están aquí puedan conocer el poder y el amor de Dios. Puedan conocer, si lo he experimentado. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Amados, cuando uno tiene experiencias con el Señor, no se puede olvidar. Yo digo que es más que encontrar la mujer amada. Cuando tú encuentras la mujer amada, tú no te olvidas, ¿verdad o no? No te olvidas. Esta mujer amada. Pero cuando encuentras al Señor es más que mujer amada. Es imposible olvidar. Y si no te acuerdas, quizás todavía te falta esta experiencia. Y la puedes tener hoy mismo. Hoy mismo la puedes tener. Tú puedes decir, Señor, si hay algo más que yo no conozco, abre mis ojos. Abre mis ojos. Yo necesito conocer esto. Y estaremos hoy oyendo lo que Dios te ha revelado. La Biblia dice, buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Tú puedes decir como Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. Hemos creído y conocido. Entonces, amados, cuando no sé si estás pasando por crisis, por dificultades, pero quiero animarte a que te acuerdes de lo que has vivido. Y vas a ver que tu fe va a se fortalecer en el medio de la crisis. La crisis es buena. La crisis es buena. Para aquel que está en Cristo, la crisis es buena. Sí. Porque nos hace crecer. Nos hace volver al camino si nos estábamos apartando. Y nos hace crecer. Y conocer a Dios aún más por experiencia. Por experiencia. Aprendemos a ver milagros. Yo escribí una carta a mis mantenedores de las iglesias esta semana sobre este tema. Y hablé que muchas veces nosotros o podemos coger el camino fácil, intentar arreglar nuestras cosas, o podemos confiar y esperar en Dios y ver milagros. Y ver milagros. Aprendemos a ver milagros en los momentos difíciles. Porque nosotros deberíamos ser un pueblo acostumbrado a ver milagros. Porque la vida del Señor es una vida sobrenatural. Acostumbrados a ver milagros. Es que escasean tanto hoy en día en el medio del pueblo de Dios que cuando hay un milagro todos se asustan. Y yo veo en la Biblia cuando había milagros parece que era algo de todos los días. O sea, los cristianos de aquel tiempo vivían tantas experiencias sobrenaturales que era algo común y corriente. Y si no había un milagro en la vida de alguien, porque alguna cosa estaba equivocada, ¿no? Pero hoy en día escasean los milagros. Porque, ¿sabe? Tenemos tantos recursos nuestros mismos y no esperamos los milagros. No esperamos. Pero son estas experiencias que fortalecen nuestra fe. Gloria a Dios. Y podemos pasar por el valle de la sombra de muerte. Porque Él está conmigo. ¿Sí? Aleluya. Oramos. Padre, gracias, Señor.